que esté grabando. Ah, sí, ya está grabando. Bueno, muy buenas tardes a todos las personas que se están conectando a esta hora, en esta transmisión vía Zoom del Festival Sanfisi, Festival Internacional de Cine Independiente de Santander. Esta es la cuarta edición. Y bueno, esta edición hemos querido hacer, digamos, dos retrospectivas y hablar con dos artistas muy interesantes. Uno es extranjero, es uno de los grandes documentalistas, si no el más grande documentalista de América Latina, y uno de los grandes directores del cine político, Patricio Guzmán, el chileno, ¿no?, que nos acompañará desde Francia. Y por la cuota nacional tenemos a Franco Loli, que pues es un artista que personalmente respeto mucho. Creo que tiene una mirada particular, aguda, de autor, y pues un poquito de eso vamos a descubrir un poco algunos elementos de la vida y obra de Franco. Entonces me permito agradecer al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y al Festival Sanfisi por invitarme a coordinar esto. Y Franco, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento, porque sé que hay personas acá que quieren escuchar un poquito. Entonces, muchas gracias y bienvenido a este espacio del Festival Sanfisi. Gracias a ustedes por la invitación. Ah, Franco, ¿tienes apagado el micrófono? No, ¿no me oyen? ¿No me oyen? No, sí, yo sí te oigo, pero debe ser de... Perdóname, Franco. ¿Me pueden confirmarlo? Porque yo escucho a Franco y tú me escuchas a mí, Yo Franco. te escucho perfecto y No, tengo entonces prendido el micrófono. es de allá, Pablo. Es de allá. Porque sí. Bueno, seguimos. Franco, muchísimas gracias entonces por acompañarnos y bueno, vamos a hablar un poquito. Primero me gusta, yo pues, sabes, tengo un espacio diría yo, de promoción del cine colombiano y latinoamericano, y un poco siempre me interesa saber cómo se vinculan las figuras con las que entrevisto al universo del cine. Entonces, me gustaría que habláramos primero de esa afiliación antes de querer ser cineasta y cómo te vas envolviendo en este mundo del cine, Franco. ¿Cómo llego a Sí, terminar? cómo Sí. llegas. Pues yo soy como uno de esos casos en los cuales la evidencia del cine llegó muy pronto, ¿no? Nunca quise hacer nada más en mi vida, o en todo caso nada que pudiera hacer. Me habría gustado ser futbolista, pero ¿En no serio? tenía el talento ni la disciplina ni todo eso. Pero en cambio, con el cine, pues tengo una relación con el cine desde muy niño. Yo soy, de pronto contar que soy hijo único, criado solo por mi madre, y entonces pasaba mucho tiempo solo también en la casa, ¿no? Porque mamá trabajaba mucho y entonces pasaba mucho tiempo frente a la televisión y, y creo que se volvió un mundo, el de las imágenes, pues, audiovisuales, que me acompañaba y que hacía parte de mi vida, ¿no? Todavía soy alguien que ve mucha televisión en realidad. Y ahí empecé a ver, pues a ver novelas, series, lo que daban un poco en la época en los canales nacionales y luego en TV Cable. Y empecé a ver películas que no eran para mi edad muy joven, ¿no? A los 8 o 9 años veía películas, no sé, películas de Polanski, películas de Scorsese, porque vengo de una familia cinéfila que también alquilaba muchas películas. Entonces, Estamos recuerdo ver, hablando de formatos VHS en ese sí, entonces. Beta primero, Qué chévere. Betamax y después VHS. Y veía películas como que no, pues mi familia no tiene eso de que los niños solo tienen que ver películas para niños y los adultos para adultos, sino que las imágenes están ahí un poco para todos. Entonces me fui adentrando en eso y alrededor de los 13 14 años empecé a ir a un cineclub que había en Bogotá, que no sé si exista hoy en día, que se llamaba el Cineclub El Muro, El muro, claro que sí. y iba a diario al Muro, En, todos los días en el León Tolstoy, Sí, en cuando León quedaban en el Tolstoy, León exactamente. Tolstoy, cómo no. Ahorita tienen una franja, bueno, desde la pandemia se frenó un poco, pero tienen una franja recurrente en el gimnasio moderno. Ah, sí, yo alcancé a ir ahí al gimnasio moderno también.
Ok. Y entonces iba al muro mucho y ahí descubrí películas, digamos que no sospechaba. Yo había visto como las grandes clásicas de la época, Pulp Fiction, Forrest Gump, eh, Good Will Hunting, que eran las que salían en los cines comerciales. Eso me llevó a Trainspotting, que me llevó a Kubrick, y Kubrick me llevó a descubrir lo que presentaran en el muro, que podía ir de Pasolini a, no sé, había a Tarkovsky, había un poco de todo, y yo en realidad iba a ver las películas sin importarme mucho qué iba a ver. Quería nutrirme de cine y era un muy buen plan todas las tardes después del colegio irme para cine con un gran Pero, amigo que pero también se volvió también, cineasta. pero también porque Adolfo y el Cineclub del Muro, realmente uno iba un poco a la fija, ¿no? Sí, Ellos inclusive reciclaron un concepto de los 80 muy interesante, Franco, que se llamaba, eso lo hizo Jaime Acosta en el Cineclub del Muro. El Muro no es sino el de la Universidad Central, y era un ciclo que se llamaba el cine que nuestros papás no nos dejaron ver, con películas como Asiento de Saló, sí. Saló, El Imperio de los Sentidos, bueno, etc. Entonces un poco uno iba a la fija ya, ¿no? Continúa, por favor. Sí, eso. Y, no, en realidad es ese pues el camino es ese. Y después, muy pronto, hace los sí, 13, 14 años, tomé la decisión, todavía inconsciente, porque no sabía qué significaba, de que quería ser director de cine. Y nunca cambié de idea. Luego estudié, me fui a Francia, justo saliendo del colegio, a estudiar cine, donde estudié 2 años en la universidad, teoría del cine, digamos, estudios cinematográficos. Nada concreto de realización, sino al contrario, Ah, qué pues, interesante. O sea, tu primera formación como tal formal va por el campo de la teoría y la historia. los 2 primeros años sí, no era mi voluntad en realidad, pero me parecía importante. Yo era muy joven y como siempre he tenido la idea de que hacer películas es un acto muy, no grave, pero muy importante y que alguien joven e inculto, como lo sigo siendo, pues es difícil hacer eso, enfrentarse a eso, la representación de las cosas. Y entonces un mínimo de cultura cinematográfica y general me parece muy importante. Y Entonces, hoy en día te sigue pareciendo importante el sí, elemento de la teoría e historia para tu bagaje como cineasta. sí, me parece muy importante. Tanto hay ejemplos de lo contrario, gente que logra hacer una película sin tener esa cultura cinematográfica, pero porque parten de una energía muy clara o de un medio muy preciso. En todo caso, para hacer una película uno siempre tiene que saber algo, tiene que saber de qué está hablando, qué está filmando, qué está representando. Y a mí me parece que también es bueno saber cómo lo ha representado otra gente antes, ¿no? Entonces me parecía importante y después de 2 años en la universidad pública en Francia de estudios cinematográficos, pasé el concurso de la escuela de cine francesa que se llama la FEMIS Bafemis. y entré directamente y entonces pues tuve la suerte de que ahí empecé a realizar también. Siendo el más joven de mi promoción, yo tenía 20 años, que era el mínimo que uno podía tener en ese momento, no sé hoy en día, y la mayoría de la gente estaba entre 23, 24, 25. Entonces, pues también ahí me tocó adaptarme a una gente que sabía mucho más que yo, de todo, simplemente porque tenían 5 años más de vida. Eh, y recuerdo sentirme muy acomplejado porque me hablaban de películas que no entendía, me hablaban de el trabajo del sonido en una película. Yo cuando entré a la escuela ni siquiera entendía que uno podía trabajar el sonido en una película. O sea, lo entendía, lo sabía conceptualmente, pero no entendía qué significaba. Claro. Y recuerdo muy bien, por ejemplo, en ese momento salió Elephant de Gus Van Sant, ganó la Palma de Oro, todo el mundo se la fue a ver, yo me la fui a ver, a todos nos gustó más o menos, y alguien me dijo como, ¿qué tal el trabajo tan impresionante de montaje de sonido? Y yo dije, no sé, no le paré bolas, no sé de qué me estás hablando, y volví a vermela al cine solamente para tratar de oír, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi educación también se hizo gracias a la gente con la que me eduqué, no solo las escuelas o las formaciones, sino la gente que uno tiene alrededor y lo va educando porque lo va haciéndose sentir bruto porque uno no sabe lo que ellos saben, ¿no? Y ahí me interesa algo que acabas de decir, bueno, dos cosas. Una es, bueno, que esa formación en teoría e historia pues da unas bases conceptuales indudablemente, pero por otro lado está lo que yo entiendo
más por el lado pasional de la cinefilia. ¿Qué tan importante es ese fenómeno de la cinefilia para ti como director? Porque yo Yo creo veo que que van de la mano, pero son diferentes también. Son cosas, sí. bueno, No, yo creo que la cinefilia es una cosa muy personal. Cada quien tiene su relación con eso. Me parece que es como, porque es que es una relación de amor. La cinefilia es justamente ese amor por el cine y no, como que yo no siento que uno deba dictarle a la gente cómo querer nada y menos el cine. claro, no, pero Entonces, lo digo desde ti. en No, mi caso, digamos que en mi caso, viene, yo tengo, pues a mí me gustan cosas muy diferentes, no sé, pero ahorita estaba viendo, por ejemplo, me tomé 2 minutos para ver qué había en televisión, porque yo todavía funciono con el sistema de que la televisión me proponga cosas. No, no soy me alguien que le pasa. gusta mirar en las plataformas y buscar, me gusta que la televisión me proponga. Creo que es una cuestión generacional también. Sí, y me Mm, sorprenda. Entonces, y estaba mirando y en algún canal de televisión le estaban dando una película animada que se llama Los Reyes de las Olas. ok, Son los pingüinos y, por ejemplo, esa película yo diría que es una película, me parece una gran película y me encanta. Y también me encanta, no sé, también me encantan las películas de Pasolini o de Fellini o de Lynch, algunas de Tarkovsky. Tengo una cinefilia, creo yo, muy, muy amplia en ese sentido, ¿no? sí, Me gusta tanto Judd Apatow o los hermanos Farrelly como Cassavetes, pues, ¿no? ok. Entonces, de pronto, siento que Cassavetes es más honorable, de alguna manera, y lo respeto posiblemente un poco más, pero no sé si me gusten necesariamente más sus películas. Ok, tú decías algo interesante que uno para hacer cine tiene que saber algo y por lo menos saber del universo que se está hablando. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores que tiene tu obra, Franco, que tú has podido hablar desde una clase media alta con las virtudes y los defectos de estas clases, sobre todo desnudando un poco la levedad y la hipocresía de estos universos, ¿no? Y creo que esa ha sido una constante que solo tú lo has hecho, ¿sí? En toda la historia del cine colombiano. Tal vez hay una mirada un poco más, de una clase un poco más alta con el grupo de Cali, con las películas sobre todo de Mayolo, pero digamos que eso te hace único en nuestra cinematografía y muy honesto, ¿sí? Hablemos un poquito de dónde vienen estas inquietudes antes de hablar de las películas. Son inquietudes permanentes, personales de mi vida, ¿no? Viniendo yo del medio que termino representando en las películas, pues las preguntas que terminan apareciendo en las películas son las que yo me hago todos los días al contacto de mi familia, de mis amigos, de mis colegas, de mi colegio, de los barrios donde transito. Eh, Franco, Creo que el hecho de haberme ido, te voy a perdón, detener un momento que me están haciendo una pregunta aquí técnica. Ya retomamos, discúlpame. sigue. Lorena, ¿me decías tú que hay una pregunta? ¿Yo? No, no, Lorena, que es quien nos está ayudando y quien escribió. En un momento que me dijo, podemos hacer una pausa. Me pidieron aquí un favor. ¿Qué más hay? Mensaje nuevo. Dicen que se escucha bien. Entonces vamos a retomar. Nos están diciendo que se escucha bien. ¿Podemos Sí. continuar, Lorena? Armando, Bueno, se Ah, escucha bien, Armando, se escucha bien, se escucha listo, bien. listo. Entonces seguimos. Discúlpame, Franco. Retomemos, discúlpame. tranquilo. Entonces, no sé en qué estaba diciendo, perdón. Que del lugar donde tú vienes salen unas inquietudes propias. Así ya. No, entonces eso termina reflejándose en la película, en las películas. Yo creo que el hecho de haberme ido también mucho tiempo fuera del país me sirvió para tomar una distancia sobre mí mismo y sobre el mundo en el cual crecí, ¿no? Ayer por casualidad estaba oyendo una entrevista de Eduardo Galeano que hablaba de su exilio y él decía que el exilio había sido una experiencia muy dura para él, pero una experiencia que le había permitido escribir de otra manera. Escribir no desde dentro del bosque donde solamente se ve un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, sino de verdad desde arriba viendo un bosque entero, ¿no? Con esa distancia. Eh, yo no sé si yo logré hacer eso, pero en todo caso sé que de alguna manera alejándome un poquito de ese bosque, en todo caso de lo que lo nubla uno, de lo que no lo deja ver muchas cosas, pues uno toma una distancia y dice, pero esto no es normal, ¿no?
O en todo caso, no es que no sea normal, sino que podría ser de otra forma, o podría ser... hay una escena, por ejemplo, me acuerdo de esto, en mi cortometraje de escuela de cine, que fue justo ese momento en el que yo volví a filmar a Colombia Como después de todo haber el vivido, mundo. como todo el mundo, después de haber vivido muchos años en Francia. Hay una escena muy particular, pues que no es nada, digamos, que son unos pelados en una terraza hablando de cualquier cosa, les acaban de robar una plata porque estaban tratando de comprar vareta en la calle y se la están montando el uno al otro en una terraza elegante, digamos, y pasa una empleada del servicio con un jugo y uno de los pelados simplemente le dice de manera no muy educada que se lo cambie por una Coca-Cola. Y hay algo en esa escena, todo el mundo la ve y dice, o sea, ¿por qué esto nos está haciendo la pregunta de si está bien o no hablarle así a esa empleada del servicio en ese momento? Y no le habla particularmente mal este pelado. Mm. Simplemente plantea la pregunta de si uno no debería, en ese momento, cuando entra otra persona al cuarto, darle una importancia que simplemente la de es una persona más, no es un objeto que te trae una Coca-Cola, es de verdad una persona más, entonces se puede saludar, se puede mirar a los ojos, y son cosas que uno de verdad dentro pues en Colombia, que es un país tan clasista y es un país tan clasista, es tan clasista que muchas veces la gente dentro de las diferentes clases se mira al otro como extraterrestres o como no humanos en todo caso. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso viene de haber estado en Francia y decirme, en Francia casi nadie o los muy ricos solamente tienen una empleada del servicio, Claro. ¿no? Y cuestionar por qué es una empleada del servicio y no un empleado del servicio, ¿no? Que también es una cosa interesante. Yo la última vez que fui a Francia a editar Litigante, justamente teníamos un empleado del servicio que venía una vez por semana a limpiar y en Colombia pues nunca pues ni siquiera he visto, Es muy ¿no? raro, claro, claro que sí. Entonces, eso plantea esas preguntas. Pues. Ok, bueno, tu obra es muy interesante en ese, porque hay unos elementos recurrentes, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Rodri, gente de bien, litigante, no sé si me falta algo como director, porque también has producido bastantes cosas. Eh, yo encuentro, a mí me encanta gente de bien, pero yo encuentro, digamos, en una madurez en lenguaje y en esa mirada que tú nos estás proponiendo ahorita muy antropológica y muy sociológica, ¿no? Y muy crítica, muy aguda, ¿no? Hablemos de esa concepción de como todo el mundo que me parece que es un corto, ¿cómo lo puedo decir? Sí, radicalmente contemporáneo, ¿sí? En términos de lenguaje, en términos de estructura, ¿no? No habíamos visto cortos así hasta ese momento, ¿no? No hay un viaje del héroe, no hay esas convenciones clásicas, ¿no? Es un corto con que empieza abierto y termina abierto, ¿no? Y pues una vez más esta mirada a estos temas que te preocupan como ser humano y como artista. Hablemos de la concepción de este trabajo tan interesante. ¿Y cuántos años tenías ahí tú? Cuando dice como todo el mundo, cuando lo rodé tenía 23 años. Imagínate. Ese, por ejemplo, yo siento que es el caso de alguien que hace algo que todavía no entiende del todo, pero que le sale bien. O sea, yo no tenía, creo, la conciencia o sea, logré muchas cosas en ese corto que me ha costado mucho después tratar de reencontrar. Y las logré de manera intuitiva, posiblemente porque me estaban atravesando muy profundamente. Ese corto nace cuando soy estudiante en la escuela de cine, en la FEMIS, y tenía que hacer mi trabajo de grado. Yo quería filmar en Colombia, estaba cansado de filmar en Francia los cortos porque sentía que yo no tenía gran cosa que contar sobre Francia y sobre esos personajes. Cada vez que me tocaba inventarme quién es el personaje, yo decía, yo ni sé cómo son esos franceses, no sé, llevo viviendo unos años acá, pero yo de verdad no sé cómo son, no sé qué viven, no sé qué desayunan, no sé muy bien cómo hacen las cosas. Entonces me costaba y dije, yo quiero filmar en Colombia, la escuela permitía eso y durante un tiempo solo tuve eso. Luego, un día caminando por un parque justo en París, vi unos adolescentes como con una energía muy bonita y había un pelado cayéndole a una pelada de una manera que me dio mucha risa y me emocionó. Y yo dije, yo quiero filmar eso. Hay algo de esa energía adolescente que me interese, que quiero filmar. Eso está en la primera escena de la película. Mm. Y
Y luego, cuando empecé a escribir, surgió, no, también tenía lo de las clases sociales, que sabía que quería hablar de ese problema de clases en Colombia. Terminé hablando de una manera muy particular porque es hablando desde los gomelos. Este corto, por ejemplo, es un corto que conozco gente que le ha reprochado eso, y es que dicen, pues es una historia de gomelos que son un poquitico menos gomelos que otros gomelos, pero estamos hablando de ricos entre ricos. Pero a mí justo me interesaba esa idea de decir que existen clases sociales aún dentro de las clases sociales, ¿no? Y luego apareció la figura de la madre en la película, posiblemente porque yo habiéndome criado con mi madre siendo una figura tan importante en mi vida, termina impregnando mis historias. Y poco a poco eso se fue escribiendo, lo escribí muy rápido ese corto, lo escribí en un viaje, lo escribí en 15 días, tenía las 5 páginas, que en realidad son el corto, luego es arquitectura y es afinar cositas, pero me demoré 15 días escribiendo algo que llevaba pensando muchos años. Claro, y hay dos líneas, está la línea, ¿no? Del problema de clase, pero el drama bastante, pues yo creo que hay momentos de melodrama alto, no, no telenovela, sin despreciar la telenovela, sino de melodrama alto, en el cruce generacional, ideológico, político de madre e hijo, que es increíble, es de los momentos Y que no es, fuertes, por ejemplo, ¿no? eso, como lo acabas de describir, no era consciente para nada, como que en realidad es muy diferente un adolescente de un adulto, ¿no? Esa idea tan sencilla, que hay un cruce ideológico, para mí no era consciente que ese era un problema en la película. Para mí era simplemente retratar cosas que había visto, que había sentido, y a la hora de hacer el casting, y eso es muy interesante, yo sí sabía que, por ejemplo, quería que mi grupo de personajes principales y mi personaje principal adolescente fuera un gomelo, pero no un gomelo que aceptara su condición de gomelo, sino un gomelo que tratara de alejarse de ella perteneciendo a alguna tribu urbana, siendo punk o siendo metalero o siendo, porque hay algo que es muy bonito, siento yo, dentro de esas clases altas, digamos, y es que cuando son adolescentes, estas personas que después terminan siendo ministros y robándose la plata al país, en muchos casos, muchas veces cuando son adolescentes, en realidad ellos mismos tienen la voluntad de ser algo más, de no ser como sus padres, ¿no? Hay Y algo de eso, contracultura que va muriendo, ¿no? Como de pues, mirar como sí, con precaución y con cierta desconfianza de esos privilegios, ¿no? Hay claro, cierta contracultura, hay cierta negación que se va acabando y se va que es algo asimilando, mucho ¿no? más fácil de hacer cuando uno es adolescente, igual vive de sus padres, ¿no? Que Claro. cuando ya se presenta al mundo y dice, bueno, ¿yo qué cómo voy a hacer yo? Pero en todo caso, me interesaba mucho esa idea de que en ese momento, pues estos pelados justos que actúan en el corto, eh, la gran mayoría salieron de izquierda y gente muy interesante, pero pues otros se volvieron justo lo que en ese momento más odiaban, ¿no? Y a mí eso sí me interesaba contarlo desde el principio. Había algo de eso y caí sobre un grupo de pelados muy chéveres y en particular el personaje principal, el Santiago. actor Santiago Porras, pues se volvió un muy buen amigo y terminó él haciendo cine después, Y terminó eso siendo... es chévere que lo sepan las personas, bueno, los que no sepan que nos están acompañando hoy, que tocaste un grupo de gente de cierta manera semillero, porque en el caso de Santiago no solamente es cine, sino es un asistente de dirección y un tipo que está con muy joven, con una proyección interesantísima del cine. Lo último que hizo, si no estoy mal, fue nada más y nada menos que la asistencia de dirección para Verazetacul, ¿no? Episodio por Verazetacul es como, Sí, wow, sí, o sea, hay unas cosas muy bellas que me parece a mí de relacionar que uno no sabía que eso iba a pasar y de un corto salen unas inquietudes que generan también otra gente que está pensando y haciendo cine. sí, yo también creo en una cosa muy, de alguna manera, un poco mística, y creo que sí, sí, que en ese momento, cuando yo tenía 23 y él 16 años, nos reconocimos, ¿no? Y nos reconocimos y algo supimos que teníamos que hacer juntos, ¿no? Fue chistoso porque entre como todo el mundo y que yo volviera a ver a Santiago, o sea, nos vimos un par de veces cuando el corto tuvo una carrera y tal, pero en realidad yo lo volví a ver y a hacerme amigo de él el día que me gané el fondo
para ser gente de bien. Gente de bien. O sea, casi 6 años después. Sí. Es donde volvimos, pero esa noche fue muy bonito porque justo él me venía llamando, él había empezado a estudiar cine, nos hablábamos a veces, y ese día le dije, me gustaría que me acompañara, había algo simbólico en que él estuviera ahí, y desde entonces somos Muy muy bello, amigos, él ha muy hecho el bello. casting de mis 2 películas, fue asistente en Litigante, ha sido asistente en muchos cortos que yo he producido, y pues ya él pues, tiene una carrera que digamos que de pronto al principio me necesitó un poco o yo le pude ayudar. Ya hoy en Claro. día la cosa es que él esté disponible para las cosas que yo le pida. Qué chévere. Hablemos ahora de Rodri, porque se ve un crecimiento, Franco, se ve un crecimiento. A mí, tal vez el que más me gusta a mí es como todo el mundo, pero evidentemente hay un crecimiento en lenguaje, en depuración, ¿no? En calidad, tal vez, en términos de aspectos técnicos, pero una vez más hay unos temas, unas constantes, la figura de la madre también está presente, ¿no? Este personaje que es un niño grande también, Rodri. Hablemos un poquito de esta concepción Y de esta persona. Rodri, eso es interesante Que porque es un, perdóname, que es un corto famoso, es un corto sí, importante, pero para muchos es desconocido como todo el mundo, pero Rodri es una película referente del cine nacional contemporáneo colombiano. sí, yo a veces me digo que es lo mejor que yo haya hecho, Rodri. No lo sé. En todo caso, siento que algo encontré ahí que también luego no volví a encontrar. Pero no de la misma manera. En todo caso, hay algo en Rodri. Ese corto es un corto que viene, tengo que hablar de mi experiencia personal y de mi momento en la vida. Yo hice como todo el mundo en el 2007 y Rodri es el 2012. Y en medio de eso no filmé nada. Entonces, en medio de eso estaba escribiendo un poco Gente de Bien, trataba, estuve muy deprimido, pensé que iba a dejar el cine, escribí un poquito algunas críticas de cine en Arcadia, di clases, pero en realidad no sabía si yo iba a volver a filmar o no. Y es un cortometraje que está cargado de esa angustia, de la angustia de puede que yo nunca vuelva a trabajar. y, Interesante. y en realidad lo que cuenta el corto es la historia de un hombre que está inspirado en mi tío, que llevaba muchos años sin trabajar y le proponen de nuevo un trabajo. Entonces yo cuando hablo de Rodri y me inspiro de su historia, en ese momento no me doy cuenta, lo entendí después, en realidad también estaba haciendo un autorretrato. Yo estaba hablando Ah, de qué alguien que estaba en berraquera. depresión, Cine psicoanalítico. que estaba asustado y que no sabía cómo manejar eso y que era un niño grande también, porque yo, al haber hecho ese cortometraje como todo el mundo a los 23 años y haber tenido el éxito que había tenido, me encontraba un poco en un cuerpo no de niño, pero pues sí, uno a los 23 años sí es un niño, con unas posibilidades de adulto. Se me habían abierto unas posibilidades de adulto, pero que yo no tenía idea de cómo agarrar. No era capaz, no me atrevía, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, es como proponerle una experiencia sexual a un niño de 8 años. No está listo, ¿no? No debería estar listo nunca para eso. A los 13, 14, 15, 20, si quiere, pero no a los 8. Y yo Claro. tenía 8 años y me estaban diciendo, ahí tienes lo que necesites. Y yo era como, pues no tengo ni idea qué hacer con eso, ni lo quiero, muchas gracias. Yo quiero irme a mi casa y que me consientan. Entonces, creo que al final terminé contando eso y tal vez por eso también quise hablar de mi familia y luego la decisión fue muy, muy rápida de filmarlos a ellos mismos, porque Rodri es mi tío, la señora pues su hermana en la película y en la vida real es mi madre, y entonces también yo quería filmar a esa gente porque es gente que quiero, y a mí me cuesta mucho encontrar actores que me generen Okay. deseo de ponerles una cámara enfrente. Eh, porque no es suficiente que sean bellos físicamente, no es suficiente que sean buenos actores, no es suficiente que sean inteligentes, tiene que haber algo más, ¿no? Una química más grande y todo eso además. Y con mi familia hay una química evidente, buena y mala, pero hay. Entonces me Que, parecía que que es otra tenía constante en tu obra, ¿no? El trabajo con tu familia es constante también, ¿no? Sí, es que yo siento que en el fondo, si uno pudiera, debería trabajar solo con gente que uno quiere, porque ese amor que hay entre el director y sus actores, la cámara lo capta.
En realidad la cámara lo que filma es eso. O sea, la cámara. Cuando digo la cámara es todo. Entiendo. Lo que filma es eso. El Cine resto, o mirando. sea, existe esa idea, por ejemplo, que tienen muchos estudiantes de cine o mucha gente, que un buen actor puede actuar con cualquier persona, ¿no? Pero Y me es, llama la atención lo que dices pensando un poco en Fassbinder, ¿no? Que se habla de la negación del amor en esa obra, ¿no? Y siempre tú sabes que era la troupe, ¿no? ¿sí? El trabajo constante, pero él inclusive le daba como el protagónico a quien quería joder. Sí, Y pero esa eso, es una forma de amor. claro. ¿Sabe? Uno justamente, o sea, donde no hay indiferencia, hay algún tipo de amor. Ese tipo de amor puede ser más o Qué menos chévere eso. perverso, pero hay algún tipo de amor. Un tipo como él, que trabajó toda su vida con la misma gente, es la gente que más quería tener al lado. Es evidente. Claro. Aún lo de Herzog con Klaus Kinski, ahí hay un amor y hay un deseo muy potente. Ein Que se letzter quieran Feind. matar, no quita lo, o sea, lo uno no quita lo otro. Mi enemigo preferido, ¿no? Como se Sí. llama el muy diciente, ¿no? Y me llama mucho la atención eso que acabas de decir de que escribiste para Arcadia. ¿Escribías como Franco Loli o tenías algún Sí, no. seudónimo? Con mi nombre y apellido. Me Y escribí gustaría no mucho muchas acercarme a críticas, eso. no muchas críticas, la verdad, escribí unas, no sé, unas 10 críticas, era una vez al mes, y fue en el Algo año que 2009. recuerdes, algo que a mí me interesa, voy a buscarlo. Sí, o sea, yo la verdad siento, por ejemplo, dejé de hacerlo porque sentí que no tenía, que no estaba preparado para hacerlo correctamente. Y que al final había una cierta ligereza en esas críticas que yo no considera, que yo no quería ser juzgado como yo estaba juzgando. Y Ok, además, mi doble posición de director y crítico en ese momento me ponía en una situación muy compleja. Recuerdo haber escrito una crítica, por ejemplo, de una película de Luis Alberto Restrepo, que se llamaba La Pasión de Gabriel, que a mí no me había gustado para nada. La crítica me parecía buena, inteligente, y después yo dije, no, yo no quiero, no sé, era demasiado cerca a mí, como que dije que esto lo haga alguien más, que este trabajo lo tenga que hacer alguien más, porque si yo lo tengo que hacer, tengo que decir exactamente lo que pienso de las películas y lo que pienso muchas veces es negativo. Entonces, y yo me había claro. dado cuenta un poco que a los editores además les gustaba más cuando yo les entregaba una crítica negativa que cuando les entregaba una crítica positiva. Me acuerdo que con La Teta Asustada había hecho una muy positiva en ese momento. Creo que es una película que me encantó en ese momento y que hoy en día no me gustaría tanto, pero que, y había algo de, hay una pequeña polémica, digamos, en lo que yo ponía sobre, y la gente me hablaba mucho más de mis críticas negativas. Y en ¿Cuántos un años momento tiene Franco? dije, ahí hay algo que estoy sacando como un placer perverso de eso y no quiero, y ¿Cuántos paré. años tienes ahorita, Franco? Tengo 37. Ah, yo pensé que eras mayor. Porque hay algo interesante también, cuando yo hablo con las personas allegadas a tu equipo de trabajo, me dicen que tú eres de los directores de cine colombiano más perfeccionistas que los cuales han trabajado. Y eso es como un halo que yo escucho constantemente de ti en la Escuela Nacional de Cine, pero no como una crítica, sino con mucho respeto. Eres y por lo que me acabas de decir también, eres perfeccionista, ¿no? Eres Que muy, a ni veces siquiera, psicorrígido también, o no sé. yo creo que más que, yo creo que es más por contraste que yo soy perfeccionista. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente es muy mediocre. Muy poco seria. Yo creo que es una cuestión de Consecuente. seriedad. Es una cuestión de seriedad y es que a la hora de abordar cualquier cosa, uno, pues yo en todo caso, alguien me enseñó eso, seguramente mi familia, no sé. Y es que, pero no solo mi familia, también los grandes maestros, porque por ejemplo, hablamos de Cassavetes. A mí Cassavetes es una persona que creo que casi que me interesa más como ser humano que como cineasta, Claro. por lo que me enseña de su compromiso frente a lo que está haciendo todo el tiempo. Yo justamente siento que siempre estoy en esa cosa de decirme, puta, yo soy como me siento como un vago, me siento como un tipo muy ligero, como un tipo muy, y no siempre, pero en todo caso en comparación con Cassavetes sí, ¿no? O con Scorsese o con toda esta gente que son unas personas de una integridad y de una potencia muy grande, ¿no? Entonces, eso se traduce en perfeccionismo y en inseguridad también. Y esa inseguridad hace que uno a veces hace 10 tomas más de las que necesita, simplemente para no caer en una ligereza, cuando en realidad no necesita esas tomas. Eso a mí me pasa también mucho, por ejemplo.
y crea unos ambientes de rodaje en mis películas que pueden ser difíciles para el equipo, porque estamos todos como sometidos a esa presión. Yo hoy en día lo que quisiera lograr es una integridad artística y humana dentro de no una ligereza, sino como un impulso que no esté reprimido por la presión. Es algo complicado, es como el camino hacia el cual quiero ir, pero sí, por ahora he sido muy perfeccionista y muchas veces en cosas no muy importantes. Y autocrítico también, a veces mucho palo. Pues sí, no, porque sí, pero es que hablamos de cine colombiano, o sea, por ejemplo, si hablamos de cine colombiano, son pocos los buenos cineastas colombianos, son pocas las buenas películas colombianas, y yo no me quiero comparar solamente con el pequeño mundo del cine colombiano, que es un mundo de cierta forma complaciente también, porque no somos tantos, porque apenas alguien tiene algo de éxito, o va a Cannes o a Berlín, ya se vuelve una figura, cuando posiblemente sus películas sean una mierda, ¿no? Entonces, como que yo me comparo, y siempre pierdo en esa comparación con mis ídolos, que son Pasolini, Fellini, Cassavetes y Judd Apatow o los hermanos Farrelly. Pues. Ok. Hablemos de los largos, ¿no? ¿Cómo se decide hacer un largo? Y si habría retorno al corto, porque parece ser que no hay retorno al corto, no sé si tienes pensado, cómo se consigue gente, se concibe gente de bien, ¿no? Una película que me parece paradigmática en nuestro cine, importante en nuestro cine contemporáneo, ¿no? Diferente por lo que ya dije, no voy a repetir, de las constantes estéticas y narrativas, ¿no? Unas preocupaciones que develan una mirada autoral, en el mejor sentido, sin sonar pretencioso, ¿cierto? ¿Cómo se llega ahí? Pues yo siempre quise hacer largos porque me crié viendo largos, no cortos, ¿no? Luego hice cortos en una época de mi vida. Sí, yo creo que sí podría volver al corto. O sea, hasta Almodóvar acaba de hacer un cortometraje hace poco. Pero yo volveré al corto el día que entienda cómo hacer películas sin que me ocupen 100% de mi espacio mental y de mi energía. Tiempo, dinero, espacio, todo. Porque como hoy en día me toma tanto tiempo y tanta dificultad hacer una película, prefiero que sea un largo porque tiene tontamente porque tiene una cadena de exhibición más amplia. Y entonces... En orden de ideas, concibes, digamos, el cine como un fenómeno, porque, bueno, hoy hablaba con Víctor Gaviria sobre eso, que esas generaciones, inclusive ni siquiera 90s, pero digamos que de los 90, entre mediados de los 40 o el cine moderno, 50s y 90s, hay una concepción muy de la vida y el cine como una sola cosa, eso ha venido cambiando, ahora están más los cineastas de profesión, como los llamaba Luis Ospina y José Luis Guerín, que es válido, yo no quiero hacer aquí ninguna crítica, sino ellos decían, el cineasta que se quita el saco y hace otras cosas y va a hacer cine como quien va a la oficina. ¿Tú concibes ese momento de la creación como una cuestión vital? Sí, lo del saco y la oficina me parece muy... es decir, yo tengo una oficina, estoy en mi oficina justamente, Claro. pero no, o sea, cuando yo me meto a una película, la pelea no es o sea, no se trata de ganar plata, no se trata de, tengo que sobrevivir, quiero vivir lo mejor posible, quisiera ganar la mayor cantidad de plata posible. Claro. Pero cuando me meto a una película, el problema es si eso tiene un sentido para mí o no, profundo. Y por qué ese tema y no otro, y por qué, y justo con Gente de Bien me costó mucho, para volver a Gente de Bien, es el primer largometraje. Entonces uno se pregunta, ¿cuál debe ser mi primer largometraje? Y esa pregunta es la peor pregunta que uno se puede hacer. Porque entonces, pues, ¿cuál debe ser? En realidad debe ser el que le salga a uno en ese momento. Porque ese que le salga a uno seguramente es el único que uno es capaz de hacer. Pero sí se debe preguntarse para qué, ¿no? No cuál Pero yo debo sí hacer. la pregunta es si me interesa o no, profundamente o no. Si tengo algo ahí que me conmueva a mí lo suficiente para que valga la pena pasar varios años escribiendo, un año preparando y un año pues produciendo, ¿no? Entonces,
hay algo de eso donde uno se dice, pero ¿por qué? Y con gente de bien, yo empecé a escribir, yo escribí 3 historias que le presenté al productor francés en ese momento. Las 3 en realidad contaban más o menos lo mismo, pero de maneras muy diferentes. Y escogimos la que me había salido de manera más natural de las 3. Okay. Pero yo al leer las 3, esto es una historia interesante, yo se las mandé. A mí era una época rara porque yo había firmado un contrato para escribir un largometraje con este productor que me estaba pagando para eso, sin que yo tuviera la mínima idea de qué iba a hacer. En ese momento, después de unos meses, él me dice, estaría bueno que me mandaras algo. Yo, finales del 2008, le mando esas 3 historias, cada una en 3 o 4 páginas. Y él me dice, está buenísimo, yo creo que ahí tenemos la materia, ¿eh? Y yo justo ahí entro en crisis y digo, yo no creo que eso sea mi primera película, ninguna de esas 3, voy a tomarme el tiempo de pensar. Ahí di clases, ahí escribí para Arcadia, etcétera, etcétera, un año, estuve como, leía, hacía como otras cosas. Y al año dije, bueno, voy a ver qué otra cosa se me ocurre. Y volví a ponerme a escribir sin releer y me salieron básicamente las mismas cosas que me habían salido un año antes. Entonces, en ese momento escogí una de las 3 y dije, bueno, lancémonos ahí. Y creo que me importaba contar eso, poner a un padre en una película, porque no habiendo tenido padre, la posibilidad del cine de recrear uno me parecía interesante, y hablar de las clases de otra manera y desde el otro sitio también me parecía interesante, como no solamente quedarme en mi medio en el que yo nací, sino que el cine también me permitiera conocer otro mundo. Y yo en realidad, digamos, conocía hasta cierto punto esta otra clase social que retrato en Gente de Bien, pero a la hora de decirme, listo, voy a filmar a esta gente y esta gente van a ser mis personajes principales, yo dije, no, yo no tengo idea. Wow. Y en ese momento dije, ¿cómo hago? Entonces escribiendo, en un momento de la escritura del guión, le contratamos a Fagua, Carlos Medina, que en esa época hacía casting, pero hacía otras cosas también, era asistente, había sido script, y lo contraté para que me acompañara tanto a buscar un poco los primeros actores, pero también a conocer un mundo de la ciudad que yo no conocía del todo, que era pues el sur de Bogotá, y descubrí que dentro de esta clase baja que yo metía en un mismo paquete, había 500 clases, 1000 tipos de barrios muy Matices de diferentes. todos los colores, claro. Eso, descubrí que había una Bogotá mucho más rural que la que yo conocía, me metí a las casas, es muy interesante. Y pronto dije, no, a mí lo que me interesa es una clase, digamos, una clase baja, por llamarlo así, pero central de Bogotá, muy urbana y de alguna manera casi intelectual, ¿no? Claro, no son marginales, no son de la periferia. Están pasando por un momento complejo, Exacto. pero sí. Y creo Y que es era porque más me honesto identificaba más también, ¿no? fácil, Y me era más identificaba más honesto fácil. también. ¿Perdón? Y era más honesto para ti hacerlo así también, ¿no? Eso me salió y terminé rodando en el barrio que había estado al lado del barrio donde yo crecí. Yo crecí en La Macarena y terminé rodando en La La Perseverancia y perseverancia. en Las Cruces, pues mezclamos, pero en realidad era La Perseverancia el barrio que se veía, y fue una decisión muy consciente porque yo había dado la vuelta de Ciudad Bolívar, bueno, de verdad le había dado la vuelta a Bogotá y había investigado durante meses y meses y meses, y a mí eso me permitió tener una especie de seguridad a la hora de llegar al rodaje y decir, sí, una pensión es así, porque había visto 100 pensiones, ¿no? No llegué como un turista a ver, y eso que no las había vivido, pero por lo menos las había visto, ¿no? Es que si hay algo ahí de este cine turístico que a mí sí me parece, bueno, una cosa es la pornomiseria, la que habla Luis y Mayolo y Luis y tal, Mayolo. pero también está esa idea de hacer cine de manera turística. Y yo eso, a mí hay algo con eso que en ningún mundo, que no lo entiendo. O sea, no entiendo porque alguien dice, vamos a hablar de eso sin que les importe, sin conocerlo. O sea, ¿de qué es lo que están hablando? ¿Por qué están filmando eso? O sea, yo me hago la pregunta, me dan ganas de preguntar. Es como meterse pues con una pareja que en realidad uno no sabe nada, ni le importa, ni... Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esa relación? No hay una relación. No, lo de Víctor, por ejemplo, a mí Víctor me parece el cineasta colombiano más interesante aún hoy El en más día. importante, claro que sí. Y lo de Víctor, que es muy apasionante, es que él cuando filma a cualquier persona, la filma desde una relación real que él tiene con esa persona. Y eso
eso creo que es algo que posiblemente, no sé, que hoy en día no existe tanto, no sé si antes existía más. Yo tengo como la ilusión de que en los 70 80 la gente era un poco más inteligente y como más leída y más culta que hoy en día. No estoy seguro. A mí me gusta ese término que es complejo. Era más honesta la gente, consigo y con la obra, yo creo. A mí me da la sensación, pero yo no viví esa época. Las películas de esa época no necesariamente son mejores tampoco, pero siento que en todo caso los directores son gente más interesante, ¿no? Te hablaba esto de Luis Alberto Restrepo, que no me había gustado esa película, La Pasión de Gabriel, porque la había encontrado muy televisiva. Él, si uno habla con él, es un tipo muy interesante, Mm, ¿no? mm, mm. Sergio Cabrera es un tipo muy interesante. No, quiero decir, son personas que han pensado mucho. Y yo siento que hoy en día como que uno hace cine como si fuera un oficio más, ¿no? Y para mí no es un oficio más, en todo caso. Claro. Hablemos, nos queda poquito tiempo. La gracia es que podamos hablar muy concretamente de Litigante. Y te voy a hacer una pregunta final y dejamos que alguien pregunte alguna cosita que quiera hablar contigo. Entonces hablemos de Litigante, por favor. ¿Cómo se concibe este trabajo? Que además es tal vez uno de los más personales, si no el más personal, por todo lo que involucra el personaje que además protagoniza tu madre, que además vivía esa problemática. Está Carolina Sáenz, tu prima, ¿no? Que todos hablamos del cine, ¿no? Como hubo también unas pasiones en el rodaje, ¿no? Es una película muy personal también, es una película muy femenina que nuestro cine carece, o no carece porque ha cambiado mucho, pero sí es predominantemente masculino, por no decir machista, patriarcal, pero sí es muy masculino. Esta es una película muy femenina. Sí, esta película surge, yo creo que todas las películas, en mi caso, surgen de la pasada un poco, ¿no? Como de cómo cambiar algo respecto a lo que hice la última vez. Y luego uno empieza a escribirle y le aparecen, a mí en todo caso, me aparecen imágenes, me aparecen cosas, me aparecen historias y empiezo a decirme por qué me está apareciendo eso y cómo es eso una misma cosa. En este caso, yo creo que la gran apuesta mía, pero una apuesta desde el deseo, era salirme de mí mismo para poder contar desde una mujer, que evidentemente no soy. Porque tal vez posiblemente, no sé, había algo de eso, estaba cansado de representarme a mí mismo en Santiago, en como todo el mundo, en Rodri, en Eric, en Gente de Bien, en un momento como que decía, no más hombres, no más yo, salirme de eso. No, y además está siempre presente por lo que nos dice con esa figura materna y tú tienes una sensibilidad muy femenina también, siendo un Sí, sí, hombre, sí, sí, cambiar. Y yo creo que también, de alguna manera, esta película yo la hice en homenaje a mi madre, ¿no? En homenaje y en crítica, seguramente. Es que un homenaje y una crítica al final pueden ser lo mismo. Pero para mí el deseo inicial era ese, era contarla a ella. Yo creo que el momento en que ella sufrió su cáncer y se enfermó sin que fuera claro para mí, yo tenía mucho miedo de que ella muriera y entonces tuve una necesidad muy grande de filmarla antes de que estuviera muerta y de filmarla y de representarla y de contarla. Y la película va surgiendo así y luego yo quise hacer una película, al final no lo es, pero quise hacer una película cuya, cuya narración fuera, no sé si más clásica, en todo caso más amplia, porque había quedado frustrado con algo de Gente de Bien y era que a pesar de que la película tiene una coherencia grande, la sentía demasiado crónica, la sentía demasiado crónica al final las películas que a mí me gustan como espectador no son las crónicas, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, demasiada crónica, ¿te refieres a una exploración de narrativa de crónica? No, no entiendo el... del tiempo, es como una crónica temporal Ya, de algo que está sucediendo, pero en realidad las secuencias se siguen las unas a las otras porque pasan en un tiempo dado, pero no necesariamente porque una narración esté avanzando, ¿no? Muchas veces. Y hay algo de eso que era como más, en esa época yo como de alguna manera quería más captar una realidad del mundo que contar
una historia. Hoy en día yo estoy en algo que es difícil porque es cómo combinar esas dos cosas sin caer en una artificialidad y desde algo muy, muy importante. Creo que en momentos en Litigante lo logré, en otros momentos no, justamente. Hay momentos que están al borde de la artificialidad porque partíamos de un guión que fue artificial. Yo logré quitar esa artificialidad mucho tiempo, pero tal vez mi idea inicial era partir de algo más artificial, como lo puede hacer Hollywood. Y, y, y me quedé como a mitad de camino entre dos cosas un poco, porque al final lo que tomó más peso fue contar una relación con mi propia madre, ¿no? Entonces a mí la película son, esa todavía, digamos que los dos cortos y Gente de Bien, creo que tengo una mirada un poquito más objetiva. Yo con Litigante todavía no sé lo que es esa película. No sé si es Y mala, buena, yo genial, creo que una se mierda. siente, yo no creo que sea mala, yo creo que hay algo interesante. Yo creo que es la película más débil, sin ser peyorativo, de tu obra, pero tus películas son redondas, ¿sí? No son insuficientes. Creo que eso sí pasa en mucho del cine contemporáneo colombiano, que uno ve películas que tienen momentos y que no son redondas, no son coherentes, ¿sí? Yo siento que, como tú lo propones, tal vez no es la mejor película porque tú nos hablas de unas claridades que estás buscando, pero definitivamente es una película redonda, ¿no? Es una película Sí, que sí, se yo creo, por mantiene, ejemplo, que que es consistente como pieza. encontré cosas en ella que me van a servir mucho en la próxima, que fueron muy importantes. La relación con el fotógrafo, por ejemplo, fue muy importante. Encontré algo que no había encontrado en digital. A mí el paso al digital, mis dos cortos son en cine. Gente Bien fue en digital y ese paso al digital me costó mucho por muchas cosas, porque hay algo que ya no entendía de un modo de fabricar y de una representación del humano, ¿no? Del humano físicamente, con los colores y los espacios. Y en esta creo que empecé a encontrar un camino que yo creo que la próxima va a estar bueno. Las películas en el fondo, ¿qué son? También es eso. Yo me acabo de leer la biografía de Woody Allen y él dice algo muy, o sea, es muy bueno. Yo soy lo más diferente de eso del mundo, pero me encantaría hacer eso. Él dice, yo la hice y ahora voy a escribir otra. Y ya, y ahí voy haciendo películas y trato de que sean cada vez lo mejor posible. Y mi vida es ser director de cine. En vez de uno estar pensando, ¿será que la cagué hace 20 años? ¿No? Sí, Como, no, eso es tonto, claro. No tiene sentido. pero sí vale la pena aprender de cada una de esas películas para tratar de encontrar algo. Eh, yo la próxima, de verdad, todavía no sé muy bien de qué es, pero sé que algo se tiene que romper en mi trabajo porque yo me estoy sintiendo asfixiado por mí mismo. De verdad, muy asfixiado. Entonces, tal vez por eso produzco a otra gente también, para no estar tan asfixiado por estas obsesiones que además son cosas muy pequeñas de la vida en general. Y la próxima va a ser otra cosa y vamos a ver qué es. Vamos a abrir las preguntas. Por favor, en el chat pongan sus preguntas. El que quiera tenga alguna pregunta. Por aquí alguien escribió que era Sharpay. Sharpay, ¿quieres decir algo? Escribir algo o si quieres directamente preguntarle a Franco. Sharpay a la 1, Sharpay a las 2. ¿O quién tiene alguna pregunta, por favor? Nos queda muy poquito tiempo, pero chévere que puedan interactuar, preguntarle algo a Franco, que ha sido bastante generoso y propositivo. Me parece que esos espacios son muy interesantes. ¿Nadie por ahí? Bueno, Franco. Hola, Quería hola, preguntarte. Bueno, Armando, Mario, por favor, sigue, hola Mario. Franco, ¿cómo vas? Franco, una pregunta. Siempre veo en ti, en tus películas, una influencia de Maurice Pialat. ¿Es cierto eso? O sea, ¿es influencia directa? ¿O es simplemente cosas de la cinefilia? No sé, influencias. No sé, cuéntame. Es una influencia directa en el sentido de que es un cineasta en el que me reconozco mucho también. Cuando vi sus películas sentí algo de una conexión y al haber sentido esa conexión y haberme impresionado tanto frente a su cine, haberme emocionado tanto frente a ese cine,
seguro hay cosas que he tratado, pues de las que me he inspirado. Sé que yo cada vez que hago una escena de comida, ¿no? Gente comiendo, pienso en las grandes escenas de comida en las películas de Pialá, ya sea en Lulu o en Anos Amour. Hay dos escenas que me parecen maravillosas y siempre las mencionamos con el equipo. Siempre en algún momento se mencionan. Entonces, hay cosas muy directas. La última película Litigante además fue producida, pues fue coproducida por la viuda de Maurice Pialat. Y entonces hablamos mucho de él y hay algo del... No, sí, es una influencia, es casi como un padre espiritual, de cierta manera, ¿no? Sí, sí. Bien, Franco, aquí hay una pregunta en el chat que dice, me gustaría saber acerca de la dirección de actores. ¿Entregas el guión a los actores? Y en especial me gustaría saber sobre la dirección de actores con niños, ¿cómo lo has manejado? Es una pregunta de Felipe Martínez. Felipe, muchas gracias por tu pregunta. Y Mario, muchas gracias también por tu pregunta. Lo, Franco. de, lo del guión, las últimas películas no le he entregado el guión a los actores, desde Rodri un poco, porque en Rodri, digamos que como todo el mundo, sí había un guión con diálogos que en momentos los actores tenían y modificábamos a partir de improvisaciones. Desde Rodri no, pero les doy muy claramente la escena y les cuento de qué va a pasar y les digo casi que texto a texto y al final son escenas muy escritas, escritas casi con una traducción. Es extraño porque las escribimos oralmente, las escribimos a través de las interpretaciones y las escribimos en los ensayos, pero sí quedan como escritas. Y estaban escritas originalmente, pero yo no siento que los actores no sepan qué es lo que van a decir, digamos. Creo que casi que frase a frase saben lo que tienen que decir. Y con los niños, el trabajo es como con los adultos. No sé. Pero tenías una trabajadora de actor para los niños, ¿no? Trabajaste con Avi, Sí, 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 sí. En Gente de Bien no, en Litigante el sí. litigante. En Litigante era muy importante porque era un niño de 5 años. Y entonces se necesitaba alguien que a la vez tuviera suficiente cariño para pasar tiempo con un niño. Es que en realidad, ¿qué es actuar? Es jugar. Actuar es jugar. En francés, por ejemplo, uno dice jouer. En inglés, play. Es jugar. Entonces, es como hay que proponerle a un niño que juegue. Lo que pasa es que el juego no siempre es divertido y a veces tiene demasiados obstáculos o reglas que a él le van a dar ganas de salir de ese juego y empezar otro juego. Abby, que era pues la preparadora del niño en Litigante, tenía, digamos, yo diría dos funciones. La primera era preparar al niño emocionalmente para estar en escena. Ensayaban un poco las escenas ellos dos, pero yo ni quería saber que ensayaban porque no quería que de alguna manera eso influenciara negativamente las escenas. Y por otro lado, ella tenía una labor, no sé si es de niñera o de madre o de amiga o de persona que juega con, pero se necesitaba que hubiera una persona exclusivamente dedicada a este niño de 5 años, porque uno en un rodaje pierde mucha humanidad también. Entonces necesitábamos a alguien que tuviera una humanidad destinada a la del niño. Y luego yo a los niños los trato un poco como me gustaría que me trataran a mí. O sea, horizontalmente, no verticalmente. No porque sea un niño soy condescendiente, ni lo trato como si fuera tonto, ni le digo, ni trato de cambiarle, no sé, de manipularlo más que a un adulto normal. O sea, yo manipulo tanto a un niño como a un adulto en un rodaje, o no manipulo a ninguno. En todo caso, los trato de tú a tú, horizontal. Pero a mí los niños me encantan, me gusta pasar tiempo con ellos, me fascinan. Entonces yo creo que también por eso los puedo dirigir, porque hay un amor real y entonces pues ellos también sienten eso. Muy bien, una última pregunta que está aquí en el chat, dice, de Alejandro, usted habla del cine turístico, un término que no conocía y considero interesante. Sigo en su descripción algunos aspectos de Litigante. ¿No sería esta película una suerte de cine turístico? Muchas gracias, Alejandro, y aquí Felipe te agradece por tu respuesta, la anterior. Yo diría que no, yo diría que no, que tal vez la película menos turística que he hecho es Litigante. Porque hablaba de cosas que conocía muy bien, representadas por personas que conocía muy bien, y Y justo lugares que conocías muy bien también. lugares que conocía muy bien,
las cuantas cosas que se me escapaban un poco, como el pleito legal que hay en la película, por ejemplo, a pesar de que vengo de una familia de abogados que han hablado de eso todas sus vidas alrededor mío, pues yo no lo soy. Hicimos una investigación muy larga con un equipo muy grande, teníamos un consultor abogado en el rodaje todo el tiempo. No, yo siento, no siento que sea turística para nada. No, una película turística, muy, muy turística, por ejemplo, podría ser Monos. Eso es una película muy turística. De acuerdo. O sea, cuando yo hablo de eso, hablo de esta pregunta que yo me hago de por qué Alejandro Landes en un momento dice, voy a ir allá a filmar eso, ¿no? ¿Desde dónde se pone él eso en la cabeza? No me ha interesado lo suficiente para oírlo en muchas entrevistas, pero creo que del sitio desde el que lo está haciendo es un sitio muy extraño. Es muy extraño y para mí muy turístico. Es como, la selva es una cosa muy chévere, no vamos. ¿No? Como cuando uno dice, vamos al Amazonas, ¿a qué? De paseo, ¿no? Vamos de paseo. Entonces, yo justo El Litigante no fue una película en la que estuve de paseo en ningún momento. Muy bien. Quería agradecerle a todas las personas que nos están acompañando en este chat por Zoom y en las diferentes redes sociales, al Festival Sanfisi por invitarme, al Museo de Arte Moderno por servirnos como sede. Y Franco, de verdad, muchas gracias. Una vez más, quiero felicitarte, hacerte llegar mi admiración y respeto, porque siento que tu mirada es una vértice más importante, no solamente en el cine contemporáneo, sino en la historia del cine nacional. Entonces, te quiero agradecer por habernos acompañado, por ser Gracias. generoso con tu conocimiento, por ser tan amplio y tan agudo. Muchas gracias, Franco. Gracias, Armando. Gracias a todos y hasta la próxima. Que disfruten el festival. Gracias. Hasta luego a todos. Felicidades. Chao, Franco. Gracias. Chao, Armando. Chao, Franco. Bueno, preguntas de los estudiantes acá. Hola, Diana, ¿cómo vas? Felicitaciones por ese libro maravilloso. Mira, cuenta con Cine Estéreo y lo otro, te voy a pedir un favor. La próxima semana cumplimos la emisión número 50 de nuestro espacio de cine y música y queremos que nuestros amigos que nos acompañaron durante el 2020 nos envíen un saludo a Alejandra, a Mario, bueno, a Cine Estéreo en especial, de lo que tú quieras decirles a estos personajes que siguen ahí trabajando por la formación de públicos y por la crítica y la información y la formación. Bueno, te dejo este mensaje y cuenta con nosotros. Sé pendientes y rifamos un libro o algo, ¿vale? Un abrazo.